Hola, buenas noches. Mi nombre es Verónica Valerio, matrícula 2025-0168, y ahora yo le estaré dando un breve resumen de lo que nosotros trabajamos en el módulo 7. En este módulo hablamos acerca de la informática forense y aquí desglosamos algunos temas sumamente interesantes, como es el término de informática forense, su historia, los métodos que se utilizan en esta, las herramientas antiforenses, entre muchos otros temas, pero estos para mí fueron los que más me llamaron la atención. En primer lugar, lo que nosotros hicimos en la clase fue definir un término. ¿Y qué es la informática? Y aquí nosotros dijimos que la informática no es más que el conjunto de conocimientos que hacen posible el procesamiento de la información. Esto lo hace a través de los dispositivos electrónicos que nosotros conocemos como son las computadoras, los celulares, etcétera, todo ese tipo de dispositivos. Aquí también se definió, obviamente, el término de informática forense, que no es más que la informática, pero basada en la investigación de casos criminales. Por ejemplo, se comentó que esta es una ciencia que se encarga de investigar los dispositivos electrónicos y la información, bueno, procesada por estos para usarse en un proceso legal, los cuales luego de ser procesados se convierten en evidencia digital para poder resolver un caso criminal. En la informática forense, obviamente, debemos de utilizar una metodología, es decir, algo que te diga a ti cómo tú gestionar esa evidencia. Esta metodología se divide en varios pasos que yo creo que ya mis compañeros, tanto como yo como mis compañeros, lo conocemos de memoria, que son identificar, recolectar, preservar, analizar y por último debemos de documentar todo lo que es los indicios. Entonces, luego de esto, como vemos aquí en la presentación, tenemos la clasificación de la evidencia digital. Esta se divide en dos. Tenemos evidencia lógica y evidencia física. La evidencia lógica no es más que aquellos documentos, IP, videos y fotos que se encuentran en los dispositivos electrónicos que vendrían siendo entonces ¿qué? Evidencia física. Estos son los computadores, los celulares y las tablets. Aparte de eso, también nosotros hablamos acerca de el contraperitaje. Ese es otro tema importante, que este contraperitaje también se mencionó en lo que fue la charla a la que fuimos el lunes, que es aquel donde un perito, contratado generalmente por un abogado para la defensa, analiza el peritaje que hizo el perito del fiscal para buscarle errores, para que sean admisibles como prueba. Entonces, ya luego, sabiendo esto, que quería mencionar ese tema del peritaje, vamos a pasar a lo que es la historia de la informática forense. Aquí tenemos, yo puse aquí, un, dos, cuatro, yo puse aquí 4 puntos importantes y en base a ellos me estaré guiando según lo que yo entendí en la clase. Y bueno, es que la historia de la informática forense empieza de la siguiente manera. Ya se tenían los dispositivos y se estaba implementando lo que era el lenguaje de programación. ¿Qué ocurre? Cuando los dispositivos se apagaban, estos datos se perdían, se borraban. Por ello, lo que se buscó fue que se creó en ese momento la base de datos. Con la base de datos ya hecha, se pasó a tener otro problema, que era que esa información ya la tenían, pero querían compartirla. ¿Cómo se logró esto? Bueno, se crearon las redes, es decir, que ya si tú estabas, por ejemplo, en San Pedro de Macorís y yo estaba aquí en Santo Domingo, tú me podías enviar esa información. ¿Qué pasa entonces? Empieza a ocurrir el robo de datos y se crea un problema que es este mismo, ese robo. ¿Qué se busca entonces?
Bueno, entonces para ese entonces se crea la seguridad informática. Luego de que se creó la seguridad informática, ya le dieron solución a ese problema del tráfico de datos y todo eso. ¿Qué pasa ahora? Tú podías prácticamente encontrar a los culpables, pero no podías incriminarlos, tú no podías apresarlos porque no tenía un marco legal. Entonces, aquí es donde se crea lo que conocemos como informática forense, que es lo que le dio como en las leyes esa posibilidad de tú poder apresar a esa persona que cometió ese delito digital. Entonces, em, en base a esto, se crearon diversas compañías que lo que hacían es que reclutaban a diferentes hackers que se pasaban de ser sombreros negros a sombreros blancos y estos empezaron a ayudar, empezaron a favorecer al marco legal, a poder apresar a esos hackers que estaban haciendo las cosas malas. Y luego de esto se creó la certificación a estos mismos hackers, donde se les certificaba su trabajo, etc. Entonces, luego de esto vamos a pasar a los tipos de análisis forense. Aquí nosotros hablamos de que tenemos, vamos a ver, varios. El primero de ellos es tenemos el análisis forense a bases de datos, a red de datos, a imágenes y, y videos y por último a la nube. Entonces, luego de que ya tenemos esto pendiente, ¿qué pasa? Vamos a pasar a lo que son los métodos antiforenses. Los métodos antiforenses son aquellos que utilizan estos criminales para borrar que ellos tuvieron algo que ver con un crimen. ¿Cómo hacen eso? Mira, las técnicas antiforenses se basan en, como esa imagen que está aquí presenta, prácticamente ocultar evidencia, eliminar fuentes, destruir la evidencia y falsificar la evidencia. Todo esto con el propósito de hacer creer que ellos no tuvieron nada que ver con el crimen, cuando realmente están haciendo un método antiforense, pero al hacerlo también igualmente están dejando rastros. Y a base de esos rastros es que entonces se puede investigar y dar a conocer qué fue lo que ocurrió realmente. Así que aunque estén ocultando, realmente al final siempre se va a saber la verdad. Eso fue todo de mi parte. Muchísimas gracias por la atención.